México es donde más se da en lo que es América Latina, en Perú, en Colombia. Hay muchísima información, pero bueno, ahora pasaremos al término de la Inquisición novohispana, ¿no? Que llega prácticamente el contingente conocido como los siete, que eran iban al frente de un señor llamado Martín de Valencia. Llegaron en 1524, todavía después de que se instauró la conquista. Todavía tardaron en llegar los inquisidores. ¿Por qué? Porque bueno, se decía que no se podía enjuiciar a los naturales de México, y se les podía denominar herejes, porque ellos no conocían la religión, entonces no se les podía convertir, ni tampoco se les podía condenar ni obligar. Pero sí hay en el Archivo Histórico de la Nación hay bastantes juicios. De hecho hay uno célebre de Carlos Ometeotzi, nieto de Nezahualcóyotl, ¿no? que fue asesinado precisamente por Fray Zumárraga, que cuando se enteran en España, el inquisidor general pues lo manda a destituir, ¿no? Porque no estaba permitido que se torturara. De hecho, los dos primeros quemados ya en tierra novohispana fueron dos judíos, uno español y el otro portugués. Se quemaron enfrente de la catedral metropolitana. Son las dos primeras víctimas de la Inquisición novohispana. Pero Carlos, el nieto de Nezahualcóyotl, fue quemado, ¿no? Pues fue quemado, pero bueno, antes de que lo quemaran le dieron muerte por garrote. O sea, prácticamente se quemó el cuerpo sin vida de este hombre. Que bueno, que imagínense, ¿no? Yo prefería que me ahorcaran a que me quemaran, ¿no? Vivo. No, pues sí, a ver, antes de que entremos ya bien al tema de aquí de México, nos estabas comentando fuera del aire que los tribunales iniciaron en la Inquisición ya con sus jueces y con sus, ¿cómo se llaman? ¿Abogados? Con sus abogados. Cuéntanos de esto. Bueno, ya la Inquisición, ahora sí que la denominada Inquisición moderna ya es ya en Italia. Ya el Papa Pablo IV y Pío V, que son los que fueron, antes de ser papas, fueron inquisidores, son los pioneros en el sistema judicial, predecesores del sistema legal. Estos señores, ya a los enjuiciados italianos, a los herejes, se les podía pues ya dar abogados, ya se les hacían pruebas remitentes para comprobar si eran pues convictos, ¿no? O si merecían la muerte. Pero ya a ellos ya les dan abogados, ya era más humano, ¿no? Justo. Más justo. Me salió una pregunta, oye, y como que se consideraba ley, digamos, en estos tribunales, ¿no? ¿De acuerdo a qué leyes se les juzgaba? Pues mira, las leyes que se les imputaban, una era la más fuerte, que te acusaran de brujería, ¿no? O de herejía, era como el pecado. Pero venían leyes menores como la bigamia, el adulterio, el robo, tener relaciones con animales, blasfemias, eran como delitos menores. Entonces eso todavía pues se les ponía el San Benito y se les daba chance, ¿no? Que pudieran. Y es que recordando esto de los animales y todo, me llama la atención de una historia que leí por ahí, que tanto era castigado el que llevaba el acto como el animal, ¿no? Y que llevaron a juicio a 3 cerdos, o sea, o algo así, o sea, de verdad que es que se me hizo muy idiota, ¿no? O sea, pero bueno. Sí, bueno, también entender que había cosas absurdas, juicios que pues hoy en día nos parecen risorios y estúpidos, ¿no? Que se pueden enjuiciar a un animal o algo así. Pues
imposible, ¿no? Pero bueno, ya finales de cuando Napoleón invade España, invade los demás países, él es el primero en abolir la Inquisición. De hecho, él secuestra a este señor Pío VII y lo encarcela para que no vuelva a tener estas ideas radicales de la Inquisición. Cuando Pío VII regresa al poder, regresa a la Inquisición, pero ya tardó algunos 3 o 4 años. En 1820 deja formalmente de existir la Inquisición a nivel mundial. Aquí en México, ya hasta la consumación de la independencia, todavía el señor Miguel Gregorio Antonio Hidalgo y Costilla Gallaga Monteverde Villaseñor, mejor conocido como Miguel Hidalgo, tuvo algunos cargos por parte de la Inquisición. Y aquí, llegando aquí a México, nos comentas que los primeros fueron no naturales de aquí, del propio país, ¿no? ¿Qué es lo que detona aquí en México ya el ser enjuiciados, el ser ya, en ser ya condenados para la Inquisición? Pues mira, Hernán Cortés en alguna de sus cartas relata, ¿no?, los acontecimientos en el Templo Mayor de los sacrificios, que para él ya era un acto hereje, ¿no? Era una cuestión bárbara. Él desde que llega, pues plantea que ya haya un tribunal de la Inquisición, pero todavía en lo que se instaura el nuevo sistema virreinal, les digo que fue hasta 1524 que ya se empieza a poner el tribunal, porque antes no se puede enjuiciar a alguien que no tiene la doctrina del cristianismo. Lo que hacían es que era todos los que se embarcaban, o los judíos que emigraban a nuevas tierras, eran los casados, ¿no?, por estos señores inquisidores. Pero se instaura a este señor Fray Vicente de Santa Marina y a Juan de Zumárraga, que es el primer inquisidor que llega a tierras novohispanas. De hecho, hay una anécdota fabulosa de este señor, que hay uno de los del primer dramaturgo novohispano, que se llama Fernán González de Eslava, escribe un coloquio llamado Coloquio Tercero, que tiene una frase que dice: a nuevo virrey, nuevo impuesto. Entonces eso le valió para que se le enjuiciara, se le hiciera todo ahora sí que una investigación, nada más por decir que a nuevo virrey, nuevo impuesto, ¿no? Y era su cuate. Imagínense que si no hubiera sido su cuate, pues se lo come, ¿no? Y empieza la censura, ¿no? Empieza a haber esta mezcla desde razas, música, ideologías. De hecho, hasta en las folias criollas estuvieron prohibidas. Como hay 2 canciones hermosas, una que se llama La Chacona y el Chuchumbé, que el Chuchumbé habla de la vagina de la mujer, ¿no? Entonces es fabuloso. Ya la Inquisición mexicana establecen el tribunal enfrente de la iglesia donde clonan facturas. ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Santo Domingo de Guzmán. Es que bueno, lo sé por la clonación. Esta la sé. Famoso por la clonación. Por la clonación y la Inquisición, de que ahora es el antiguo palacio de medicina, pero todavía afortunadamente ahí se conserva el estandarte, ¿no?, de la cruz de San Andrés y la espada desenvainada de la Inquisición. Qué afortunados somos en tener pues ese palacio, ¿no?, y esas reliquias. Fuera del aire comentaste algo sobre el Marqués de Sade, rollo. Me gustaría que lo expresara. Bueno, la cosa aquí era que, bueno, Marqués de Sade hace como una crítica a la moral cristiana, ¿no?, de la que vive, ¿no? Como comentaba también acá nuestro experto, o sea, le toca la época en la que la Inquisición ya está prácticamente destituyéndose, está desintegrándose, ¿no? Porque el control, yo pienso, ¿no?, que eso explica porque el control ideológico de la iglesia en ese momento ya no requería, digamos, de la Santa Inquisición, ¿no? Requería más bien de enfrentar, pues ahora sí que los pensamientos liberales, ¿no? El pensamiento liberal
Y entonces ahí es donde Marqués de Sade hace su crítica, ¿no? Entonces él dice que hay que como dejar que todas las pasiones los lleven, ¿no? Y entregarse sin miramientos, ¿no? A la carne, ¿no? Al deseo. Entonces ahí es cuando él viene a decir que precisamente los sacerdotes y los obispos son quienes más tienen como esos desenfrenos carnales y sexuales, ¿no? Y muy cierto, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, analiza la historia de muchos papas de la Iglesia Católica, ¿no? Hay incluso es como muy renombrada esta como legión de los Borgia que dominó la Iglesia Católica durante un rato bastante amplio, ¿no? Que hacían, digamos, orgías gigantescas y hacían crímenes terribles, ¿no? Donde violaban fetos, donde tenían relaciones sexuales con animales, ¿no? Y es curioso porque eso nos permite observar otra dimensión de la Inquisición, pienso yo, ¿no? Es decir, la dimensión de quienes ejercen el poder, quiénes eran los que eran los inquisidores, ¿no? Esta como grupo ideológico de choque de la Iglesia que castigaba a quienes estaban en contra de la Iglesia, quienes cometían pecados, pero que estaban a merced y a las órdenes de aquellos que eran los más perversos, ¿no? Entonces esa es la crítica que hace Marqués de Sade, ¿no? Y yo pienso que incluso podemos ampliarlo más, ¿no? Hay una especie de, pienso yo, de un sentir, un sentimiento, hasta una ideología del inquisidor, ¿no? Que tiene que ver con ejecutar el poder, con hacer que otro se someta al propio poder, ¿no? Entonces, vamos, ahora sí que resguardados con la cobija de los elegidos de Dios para ser sus representantes en la tierra, quienes ejercían el poder tenían libertad de hacer pues lo que quisieran sin que hubiera problemas, ¿no? ¿Y en qué termina debrayando ese exceso de poder, ¿no? En exceso de todo, ¿no? En exceso monetario que siempre hemos sabido que la Iglesia tiene, en excesos pues ahora sí que sabes que como de comida, ¿no? Cuando por ejemplo, ¿no? Esta antigua práctica romana la retomaron mucho los católicos de comer, vomitar para volver a comer, ¿no? Y en excesos sexuales además, ¿no? Entonces es interesante porque además este espíritu inquisidor se repite en varias épocas de la historia de la humanidad, ¿no? Quien termina ejerciendo ese poder termina precisamente con esos excesos, ¿no? Ya lo vimos con la Santa Inquisición, lo hemos visto por ejemplo con las orgías que hacían los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ellos prácticamente se podían rentar cualquier castillo, bueno, ni siquiera rentar, lo tomaban y encerraban ahí a gente y la torturaban y hacían ahora sí que con ellos lo que quisieran, ¿no? Y también lo podemos ver por ejemplo en Japón, ¿no? Ahí por ejemplo la Inquisición del Shogunato era todavía peor, ¿no? Las torturas iban desde arrancar una mano hasta hervir a la gente en cera hirviendo, ¿no? Entonces es interesante, yo pienso, la crítica de Marqués de Sade ahí, ¿no? Como él dice, ¿no? De una manera cínica que hay que dejarse llevar por las pasiones, ¿no? Porque él no reniega ese espíritu inquisidor, ¿no? Ese espíritu de poder, ¿no? Y se los hace notar de manera cínica a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué rollo con la Santa Inquisición y las brujas? Bueno, mira, ya lo de la Inquisición y de las brujas, si ya era como el pecado mayor que se podía cometer en esta Inquisición, ya que te acusaran de bruja ya era muerte segura, o muchas de las penitentes, hay documentos, se suicidaban en los mismos calabozos, porque el tormento para las brujas iba desde colgarlas de los pezones, meterles instrumentos de tortura por la vagina, por el ano, meterlas en la doncella, que era una especie como de sarcófago con picos, o les amarraban piedras en los pies y las lanzaban al río. Si salían es que eran brujas, y si no, pues quiere decir que su alma, así es, quiere decir que su alma estaba libre de pecado, iban a llegar al cielo, y que bueno, obviamente
los iban a perdonar, pero realmente la Inquisición europea se centró más en la herejía, en el cuestionamiento religioso, ¿no? También es un poco el mito, ¿no? De que se cazaba a las brujas